Muchas gracias. Bienvenidos por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también por los cantos, que son una fantástica introducción al foro central, a nuestro foro central, que quiere de alguna manera comunicar mejor qué es este desafío que hemos propuesto en el lema de este meeting: digno de descubrir el mundo. Agradezco especialmente el haber atravesado el charco a Fernando de Aro, periodista, escritor, ensayista, tiene una experiencia extraordinaria también, yo diría como periodista a riesgo, no sabría cómo bautizarlo, espero que nos cuente algo de sus últimos viajes que ha hecho, y sobre todo este diálogo que mantiene con el mundo real, digamos, desde el mundo virtual o desde las comunicaciones, desde el mundo de las comunicaciones que es hoy día un mundo muy agresivo, como él me contaba. Una experiencia que nos va a ayudar a todos. Agradezco también el sacrificio de haber venido en 24 horas a Chile y tener que volverse. Vamos a ver si lo dejamos partir hoy día, se verá. Yo creo que también va a ser una experiencia interesante entrevistar a un periodista, que normalmente le toca a él hacer este trabajo. Bueno, y en segundo lugar, un amigo nuestro ya de muchos años, que también agradezco particularmente, agradecemos que esté aquí, Jaime Belolio. Él es diputado de la República por el distrito 14 de San Bernardo, que es San Bernardo y alrededores, ingeniero comercial de la Universidad Católica, militante del partido UDI, está en la Comisión de Educación y Salud, y últimamente también fue candidato a la presidencia del mismo partido. Bueno, bien, en la relación con ellos, este último tiempo, y teniendo presente también la historia de nuestro país de este último tiempo, hemos ido construyendo algunas preguntas que queremos proponerles para que este lema también para nosotros se vuelva de alguna manera un poco más claro, y quizás es posible la hipótesis de una contribución al mundo en el cual vivimos, a esta sociedad que estamos construyendo, a la experiencia que hacemos. Entonces, Fernando y Jaime, estas preguntas han salido un poco del camino que hemos hecho este año, mirando nuestro país sin ninguna otra pretensión que querer ofrecer alguna luz desde la experiencia que ustedes hacen. Por eso les pedimos un juicio que ojalá pueda documentarse también con la experiencia que ustedes hacen, porque los hemos invitado exactamente porque son protagonistas de lo que viven. La primera pregunta que queremos decir es esta, sobre la cual queremos que nos respondan en 5 minutos a la medida de lo posible. El contexto de Chile este año especialmente se ha visto marcado por grupos de jóvenes que destruyen los colegios donde se educan, choferes de buses públicos que en una de sus protestas incendian sus fuentes de trabajo, o otros grupos de protesta que dañan seriamente cada cierto tiempo zonas céntricas de Santiago, quema de maquinaria agrícola en el centro sur de Chile, incendios forestales este último verano, incendios que no eran casuales. Y la lista de este descontento sería aún más larga. Queremos entender mejor, ¿estamos ante una frustración estructural de la democracia por responder a las demandas de los nuevos movimientos sociales? ¿Es que la impaciencia por la justicia y el desarrollo está generando conflictos y desconfianzas en la sociedad civil que no encuentran respuestas en las instituciones públicas? Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación a este encuentro Santiago formidable. Para mí es una alegría estar con vosotros y estar con Jaime Belolio, un hombre que ha hecho política desde sus años universitarios. Siempre es un gusto, y estar con vosotros este rato aquí. Vamos a ver, yo no conozco con detalle la situación de Chile. He leído alguna columna de Carlos Peña esta mañana llegando, pero por lo que veo se trata de una intensa polarización de los que protestan, de los que, sobre todo jóvenes, que incluso recurren a la violencia porque se encuentran absolutamente insatisfechos, porque no encuentran salida a aquello que buscan, y los que defienden orden y ley. Ha llegado el momento de aplicar la orden, de que el Estado de Derecho sea contundente con aquellos que son violentos, ¿no?
probablemente en un análisis podríamos ir dándole la razón a unos y a otros, ¿no?, en cada una de las cosas que expusieran. Pero a mí me parece interesante, no sé si tendremos tiempo esta mañana, interesante salirse de esta polarización. Yo como periodista, yo vivo esta polarización también en España, ¿no? Hay quien dice, ¿qué son estos jóvenes, por ejemplo, del 15M que ocupan la calle, que protestan, estos niños mimados, que lo han tenido todo, que viven en un estado del bienestar y siempre te pretenden encajar y poner en un lado de la trinchera? Mi tarea de periodista es salirme de las trincheras. Yo no quiero estar en ninguna trinchera, no quiero estar defendiendo posiciones ideológicas predeterminadas, ni el discurso del orden ni el discurso antisistema. O sea, vuestro lema es digno de descubrir el mundo. Mi trabajo como periodista es precisamente esto. Yo siempre acabo el programa de radio que hago y tengo en Twitter 35 tweets de la derecha pegándome hasta en el carnet de identidad, no sé cómo se dice aquí, y otros 35 tweets de la izquierda apaleándome también. Perfecto, ha sido un buen programa. O sea, porque a mí no me interesa estar en ninguna trinchera, a mí me interesa ser yo digno de descubrir el mundo. Y digno de descubrir el mundo, ¿qué significa? El mundo físico, pero el mundo del corazón, o sea, el mundo del corazón social, el mundo del que desea una liberación, del que no está satisfecho, del que teniendo una democracia, porque vosotros tenéis una democracia en Chile que ha sido parecida a la nuestra, ha salido de una dictadura, ha hecho un proceso de conciliación nacional y tiene un nivel de libertades grande. De quien no se siente satisfecho con esa democracia que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué hay jóvenes que no se sienten satisfechos con las instituciones, con la ley? ¿Por qué hay quien reclama el orden? Yo no quiero meterme, no quiero simplificar el problema, porque tiene que ver conmigo, porque tiene que ver, o sea, digno de descubrir el mundo significa que yo adquiero dignidad, adquiero una mayor humanidad, si el deseo del otro se convierte en mí en una provocación como periodista, y yo no me acepto la trinchera ideológica. O sea, estos chicos que protestan, ¿por qué protestan? ¿Por qué tenemos cansancio de la democracia? Chile ha construido una gran democracia, es una de las democracias de nueva generación, como la democracia española. Todo esto me parece que es una provocación que hay que tomar en serio. O sea, la realidad es una provocación. A mí me pasa como periodista, o sea, me interesa porque me provoca. O sea, es evidente que hay un descontento por una democracia. Me ha tocado viajar afortunadamente por buena parte del mundo en este momento, y hay un descontento generalizado. ¿Por qué? Porque la democracia, como ley, como instituciones, como procedimiento, como suma de yoes independientes, no satisface. No satisface. O sea, no satisface tener unas leyes justas, no satisface tener unas instituciones que nos representan. Según la concepción liberal de la democracia es un Estado que sirve de mediador, que sirve de árbitro, que pone en orden el libre juego de los intereses privados y tutela los derechos subjetivos. Y nos hemos dado cuenta que eso que construyeron nuestros padres para nosotros, aquí, con un gran esfuerzo de reconciliación nacional, igual que en España, una generación después, 2 generaciones después, no sirve, no satisface. Creíamos que bastaba tener un buen proyecto para el mañana, un buen credo, un buen sueño, un buen diseño ideológico con el que dar forma a la realidad, y nos hemos dado cuenta que eso no es suficiente. O sea, los chicos que están protestando, podemos decir que lo hacen de forma inadecuada, que la violencia nunca es un buen recurso, pero los chicos están expresando el malestar, y ese malestar, si queremos descubrir el mundo, hay que escucharlo. ¿Y qué dice ese malestar?
que la democracia, basada solo en la afirmación de la ley, en la tutela de los derechos, levanta barreras. Es insuficiente. La democracia no puede ser un paisaje, no puede ser algo que hemos heredado de nuestros padres. La democracia no son las instituciones, somos nosotros en relación. Mira, yo he tenido ocasión, por ejemplo, de viajar a sistemas totalitarios. Yo recuerdo, estaba en China haciendo un documental y no quería el gobierno chino que lo hiciera, me arrestaron 2 veces, me confinaron en el hotel, me dijeron si sales de ese hotel va a ser mucho peor. Me fui a otra ciudad, seguía grabando el documental, me metí en un apartamento, ya íbamos a acostarnos, habíamos conseguido hacer unas entrevistas a una serie de católicos y en el momento en que estábamos para acostarnos oímos una patada en la puerta y a 4 policías que entran para requisarnos el material. Y yo le dije, ¿dónde está la orden judicial? Y el policía me dijo, ¿una orden judicial? En China no hace falta ninguna orden judicial. Y yo le enseñé el pasaporte diciendo, yo soy ciudadano europeo, usted no puede hacer nada conmigo. Y yo en ese momento, cuando vi a un policía entrando por la puerta, pegándole una patada a la puerta y diciéndome, no hace falta una orden judicial, podría haberme metido en calabozo, etcétera, etcétera, dije, esta es la democracia que yo he creído que era como el aire que se respira. O sea, uno nace, ¿no?, y respira. Uno tiene sus libertades, sus derechos. Claro, el policía chino, cuando yo le dije que dónde estaba la orden judicial, me dijo, orden judicial. Pues si este es un sistema, no me lo dijo así, pero este es un sistema totalitario, tenemos perfectamente intervenido tu móvil, te sabemos perfectamente lo que has estado hablando, sabemos lo que has estado haciendo y a partir de ahora estás en nuestras manos. Bueno, la democracia, yo entonces me di cuenta, la democracia no es el paisaje, no son estos árboles. O sea, estos árboles hay que regarlos, estos árboles hay que construir, hay que cuidarlos, estos árboles fundamentalmente, o sea, nosotros, supongo que vosotros también, somos de una generación en que las libertades estaban ahí, hemos nacido en libertad. No sé si aquí habrá alguien que recuerde la época de la dictadura. Pero la democracia es algo que se construye a diario. La democracia no es solo procedimiento, la democracia no es solo libertades formales. La democracia es la relación que yo tengo contigo y con el otro. La democracia es la relación que yo tengo con el otro. El que yo pueda entrevistar a políticos de izquierda o de derecha, a mi modesto modo de entender, construye la democracia porque yo voy en busca del otro a entender qué experiencia tiene él. Me parece que sin este encuentro con el otro, en España se hizo muy famosa una entrevista que yo le hice a una política de Podemos, que es un partido radical, un partido marxista. Y fue un momento duro, porque estábamos hablando de Venezuela, pero al final la entrevista acabó reconociéndonos los dos en el bien que queríamos para el país. Y todo el mundo decía, es que la entrevista que le has hecho ha sido diferente, porque os habéis al final encontrado. No, yo creo que sin este ejercicio es imposible mantener, sin el ejercicio de entender qué le lleva a los chicos a una violencia que no hay que tolerar. No hay que tolerar esa violencia, pero sí hay que entender qué la provoca. Sin eso me parece que es quien dice para recuperar la democracia, recuperemos los valores de la Ilustración, recuperemos la tolerancia, la libertad. Pero si es que esos valores de la Ilustración ya se han derrumbado, ya no existen. Si es que en nombre de los valores nunca vamos a reconstruir la democracia. Ha venido una generación que ya no se reconocen las viejas certezas. Eso hay que reconstruirlo en un encuentro cuerpo a cuerpo, en el diálogo con el otro. A mí me parece que la respuesta a esto que dices es, salgámonos de la polarización, salgámonos de la democracia como paisaje, vayamos al encuentro del otro. Muchas gracias, Fernando. Jaime, la misma pregunta. ¿Esta democracia por qué no satisface? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias Fernando, a ti Bolívar y Juan Emilio que está ahí atrás, que fue el único que levantó la mano cuando dijeron si alguien se acordaba de la dictadura, y no está tan viejito.
Yo comparto gran parte de lo que tú dijiste. Creo que para ponerle más complejidad, yo muchas veces voy a distintos foros y tengo que casi como que pedir disculpas por ser político. Y tengo que decir algo así como, oye, sí, yo me dedico a la política, pero soy buena persona. A pesar de que puedan no creerlo, digamos. Porque evidentemente hoy día estar en política no es la profesión ni es el trabajo mejor tratado en la opinión pública, con muy buenas razones. Pero es también porque el sentido de la política se ha ido diluyendo, y lo vamos a ver en otra de las preguntas que viene más a continuación. Pero para ponerle más complejidad, yo creo que lo que ha ocurrido en la modernidad y en la posmodernidad, si alguien quisiera llamarle así, es que las ideologías omnicomprensivas del bien, es decir, aquellas que te daban respuesta a todas las preguntas de tu vida, están en completa y total retirada. Y las personas entonces no buscan un único lugar donde encontrar todas las respuestas, sino que están en búsqueda de distintas respuestas, y a veces esas respuestas las buscan de distintas fuentes. Entonces, en vez de que les pasen un modelo prearmado, es que quieren armar su propio modelo. Piensan más en un mosaico que en un cuadro que ya estaba pintado desde antes y que era hiperrealista. Y eso hace que sea mucho más difícil para el mundo de la política saber qué respuestas dar a la ciudadanía y a las personas. Sumado a eso, hay un cambio muy importante en el poder, en la esencia del poder, que antes se ejercía de manera hipervertical y hoy día es de manera horizontal. No es porque haya en redes sociales, porque haya Facebook, porque haya Instagram y porque haya Twitter, que hoy día el poder es horizontal. No, es porque es horizontal que se expresa a través de las redes sociales, es al revés. Y ahí hay y hago un pequeño paréntesis, que está muy vinculado con esto. Hay muchas personas, especialmente aquellos que son más jóvenes, pero no solo los que son más jóvenes, que piensan que la ciudadanía se expresa distinto en las redes sociales a lo que se expresa en persona. Y por tanto se atreven a decir y hacer cosas en redes sociales que no harían en persona. A mí, a muchos de los que me insultan, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, muchos, no todos, si me los encuentro en persona, no son capaces de decir las mismas barbaridades que me dicen allí. Y ellos piensan entonces que por el hecho de expresarse así, de esa forma, en Twitter, Facebook, Instagram o lo que fuera, tiene menos efecto en la realidad que si lo dijeran en persona. Están equivocados. El ejercicio de la ciudadanía hoy día no es solamente en el cara a cara, sino que también es a través de las redes sociales. Y muchas veces el daño que se hace a través de las redes sociales puede ser más duro que el que se hace cara a cara, porque se revictimiza a las personas. Por eso es tan importante tener conciencia ética de lo que significa el ser ciudadanos de un mundo en el cual también nosotros nos expresamos a través de las redes sociales y no solamente a través del mundo cara a cara. El impacto que podemos tener es mucho mayor y por lo tanto la responsabilidad que tenemos que tener también es mayor. Entonces el poder hoy día se ejerce de manera mucho más horizontal y por tanto aquel liderazgo que pretende decir allá es donde vamos a ir y síganme y empujar a dedazo simplemente no funciona. Existe una entropía natural en la sociedad, un desorden natural, y el líder de hoy día es quien conduce en los márgenes. Y por último, hay valores que están en pugna para la propia política, no solo la tecnología ni las redes, sino que también una forma en la cual las personas hoy día se adaptan, que es distinta. El político de antes era alguien que llegaba y le ofrecía a las personas, le decía, vota por mí y vas a ser feliz. Y esa era la primera mentira. Porque nadie puede ofrecerte ser feliz. Lo que te puede ofrecer es ciertas condiciones materiales y otras, de forma que tú puedas lograr tu propia felicidad. Pero nadie te puede ofrecer la felicidad. Y frente a esa promesa incumplida y falsa, por supuesto que se genera una primera distancia. A continuación, después venía la política tradicional que ofrecía una lista de supermercados gigantesca de promesas completamente incumplibles. Que hoy día es un poco distinto porque si nuestro cerebro está hecho para que nosotros olvidemos, Internet está hecho para que no se olvide. Y entonces hoy día todo queda grabado, todo queda registrado y el ejercicio de coherencia es mucho más importante que el que era hace 30 años atrás. Porque se recuerda, porque está allí presente. Por lo mismo entonces, la transparencia, que antes era algo deseable, hoy día es estrictamente necesaria en la política y en las distintas instituciones que nos rigen.
Y creo que el principal valor en pugna o de búsqueda de las personas es sobre la identidad. Nuestro país, tal como decía Fernando, tenía esta especie como de consenso sobre el modo de progreso, pero a diferencia de los pactos de Moncloa en España, en Chile fue un consenso subyacente. Era un modo de progreso, teníamos más o menos definido que había que subir una montaña, y la duda era cuán rápido la subíamos, cuántas curvas hacíamos en ese camino, pero ese consenso se rompió. Y la tesis de la retroexcavadora, que fue una tesis de parte de un grupo político del gobierno pasado, era decir, mira, ya no hay más ese consenso y el camino que hemos recorrido hay que retroexcavarlo, es decir, tenemos que volver a la base para decidir luego entonces a dónde subimos. Y creo que la inmensa mayor parte de los chilenos no está con esa tesis. No sienten vergüenza de los últimos 30 años en Chile. Sienten orgullo de los últimos 30 años en Chile. Y lo que no sienten es que esté todo solucionado. Sienten que hay injusticia. Y esa es la que quieren cambiar. Pero no significa apretarle el botón de reset al computador y partirlo desde cero. Sino que es cambiar aquello que no nos gusta para ir hacia aquello que nos parece que es más justo. Y termino con lo siguiente. En esta pugna de convicciones, es la búsqueda por la identidad propia. La búsqueda de la identidad no solo de los países, sino que también de cada uno de los grupos y las personas. Y frente a esa pérdida de identidad, es donde algunos se aprovechan en esta política de causas y no política de ideología omnicomprensiva, de decir, mira, esta causa es la que te dota de identidad. Y por tanto algunas personas sienten que le llena esa causa, su identidad, y se transforman en fanáticos de esa causa, pasando entonces peligrosamente a justificar cualquier acto con tal de conseguir esa causa. Y ahí está esa izquierda extrema que sigue justificando la violencia, los totalitarismos y las violaciones a los derechos humanos en pos de esa causa. Y está esa extrema derecha que comienza a través del miedo al diferente, a través del nacionalismo, a través del orden bajo cualquier tipo de argumentación, es decir, esto es lo que tenemos que hacer. Por eso es que estamos en esta pugna difícil. Pero yo no quiero terminar esta primera pregunta como si estuviéramos en un desastre, digamos, y mejor nos vamos a nuestras casas a llorar. No. Porque sí hay un camino de esperanza, porque la inmensa mayor parte de las personas no piensa en esos extremos, sino que piensa en la convicción personal y la búsqueda de coherencia de qué es lo que te hace ser mejor para que entonces nuestro entorno también lo sea. Porque no vivimos en una isla, ni aislados, sino que vivimos en comunidad. Y es nuestra vida en común la que hoy día está en pugna, y es nuestra vida en común la que tiene que estar en paz. En este contexto, Fernando, que hemos descrito, ¿qué son realmente los populismos? ¿Existe una lucha larvada, una discusión larvada o a veces más explícita entre las tecnocracias y los populismos? ¿De qué se trata este nuevo fenómeno que vemos que está en distintas partes del mundo? Contesto rápidamente al asunto de los populismos, pero no quería dejar de retomar dos cosas interesantísimas que me parece que ha dicho Jaime. Una, que tiene que ver con esto, una, el proceso de las redes sociales. Las redes sociales son un gran instrumento bien utilizado, pero las redes sociales tienen un problema, que aumentan la abstracción en la que vivimos. O sea, yo creo que la convivencia, el ejercicio del periodismo en gran medida se sana cuando no tienes delante cuando tienes delante a una persona, no una abstracción. O sea, cuando yo te miro a ti, ¿qué veo? Un tipo de derechas, un tipo de izquierda. No, veo a Jaime, que está construyendo política, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. Si yo hago periodismo y tengo que hacer una entrevista, tengo que entrevistarte a ti, ¿qué pienso primero? ¿Eres de izquierda? ¿Eres de...? La abstracción, ¿entendéis? La abstracción que no permite relacionarte con el otro. O sea, el otro es alguien concreto, alguien que está hecho de un deseo como el tuyo. La red social aumenta, en cierto modo, la abstracción, cosifica. Cuando el gran camino, la gran riqueza es encontrarte con el otro, ¿no? Me parece muy interesante esto que has dicho. Y luego, la otra cuestión del consenso. Yo creo que España y Chile tienen una historia muy similar. Hubo un momento determinado de nuestra historia reciente en que decidimos reconocernos en lo que nos unía, superar la abstracción, superar la trinchera.
Pero hay que decirlo claramente, al menos en España, ha habido un problema educativo, ha habido un problema de falta de transmisión, de falta de verificación. Lo que hizo la generación anterior no se le ha transmitido a la siguiente. Se ha considerado que uno, por nacer chileno, nacía en la conciliación, o por nacer español, nacía en la transición, cuando no se le ha ofrecido a la siguiente generación la verificación, la educación, de decirle, mira, yo fui capaz de perdonar, yo fui capaz de abrazar al otro, tú tienes la posibilidad de hacer lo mismo, hazlo, verifícalo. No hemos, al menos en España, no hemos educado en esto. Se nos está cayendo 40 años después la Constitución, el consenso. ¿Por qué? Porque esta generación, la mía, no ha sabido educar a sus hijos arriesgando todo a su libertad. Verifica si vivir en concordia con el otro te vale. Eso era por recoger dos cosas que habías dicho. Populismo. ¿Qué es el populismo? Retomo una cosa que ha dicho Jaime antes. El poder. El poder ya no es como antes. Antes había estados soberanos. El estado soberano tenía capacidad de ordenar, darte lo que estaba el estado del bienestar, de garantizarte. Pero eso ha desaparecido. La globalización ha hecho que el estado soberano no exista ya. Hay que leer aquí a Bauman. El estado ya no tiene poder. El poder se ha disuelto. El poder es líquido y horizontal, pertenece a cualquiera. Nosotros seguimos esperando que el poder nos dé respuesta como antes. No es posible. Entonces, ante esta frustración, ¿qué surge? Surge la vieja reacción. Mirad, esto, ahí hay un tipo muy interesante que es Paja Misra y su libro La Edad de la Ira. Cuando el poder no te da lo que tú quieres, tú te sientes frustrado. Estamos en un estado de rencor, de resentimiento, de ira. No me habéis dado lo que quería. Generación de los mayores, no me habéis dado lo que yo quería. Con lo cual yo abrazo respuestas que, primero, convierten al otro en enemigo. La dialéctica del enemigo. Soy estadounidense, la culpa que lo tienen los inmigrantes. Si tú eres clase media y no tienes lo que tenías antes, es porque la inmigración lo está destruyendo. Es porque la globalización lo está destruyendo. Trump gana con su discurso fácil de la culpa es del otro. Esto, si viajas por el mundo, lo ves continuamente. El yihadista, ¿por qué triunfa? ¿Por qué hay Daesh? Porque le dicen, la culpa la tienen los cristianos. La culpa la tiene siempre el otro, siempre hay un chivo expiatorio que le echa la culpa al otro. Es una dinámica fácil que se apropia de la búsqueda de sentido religioso, de la búsqueda de la felicidad y la simplifica, la instrumentaliza y te dice, la culpa siempre es del otro, el otro como culpable fácil, el otro no como camino para encontrarte a ti mismo. Estos son los populismos. ¿Por qué en Europa triunfa el populismo? ¿Qué es el populismo? El populismo es la instrumentalización de tu frustración, la utilización, el poder siempre busca apropiarse de la búsqueda de sentido para instrumentalizarla. ¿Por qué hay tanta utilización de lo religioso? ¿Por qué hay yihadismo? ¿Por qué hay también dentro del cristianismo interpretaciones fundamentalistas que simplifican la realidad? No te preocupes, no tienes que pensar, no tienes que arriesgarte, no tienes que vivir el drama de la vida. Yo te lo explico todo. La culpa la tienen los otros. Esto es el populismo, que tiene que es exactamente lo contrario de vuestro lema, digno de descubrir el mundo. Un buen político no te dice yo tengo la solución, la culpa es de los otros. Alguien que arriesga todo a tu libertad te dice tú eres digno de descubrir el mundo. ¿Entendéis la diferencia? O sea, Europa ha sido devastada durante el siglo XX por esto, porque después de la Primera Guerra Mundial, o sea, primero aparece el nacionalismo como respuesta a la Revolución Francesa, siglo XIX, siglo XX, el populismo nazi, el populismo fascista, el comunismo. Dicen, afortunadamente vosotros no habéis tenido que sufrir las guerras que hemos tenido que sufrir nosotros, pero estamos en el mismo punto, Mirad que esto solo se resuelve con alguien que te dice, yo no tengo la respuesta política a todo, yo te digo que tú eres digno de descubrir el mundo, porque decirte que eres digno de descubrir el mundo no le echa la culpa al otro, te responsabiliza y te llama a una aventura, o la aventura o la ideología
del populismo. Muchas gracias. Jaime, la misma pregunta. Esta experiencia tuya en política, frente a esta forma de populismo, ¿cómo la vives? ¿Cómo la enfrentas tú? ¿Dónde la encuentras? Déjame rescatar algo muy importante que dice Fernando, que es que a veces uno escucha en política dos cosas que quería comentar. Una, la lógica de trinchera. Siempre es mucho más fácil ponerse en una trinchera y entonces no ir a descubrir el mundo, porque es más cómodo estar con los que piensan exactamente igual que tú. Siempre es más fácil y no tener que sentirte interpelado por otro y no tener que pensar, quizás estoy equivocado. Y por ahí dos reflexiones. Yo a veces le digo, obviamente de forma irónica, a varios de mis compañeros de congreso que yo los admiro y les tengo un poco de envidia, porque yo los escucho y veo que tienen tantas certezas sobre todo. Hablan y saben la solución a todo y saben de todo y son extraordinarios. Y yo, mientras más tiempo estudio, menos sé. Y me he dedicado, por ejemplo, a estudiar educación los últimos 17 años. Y hay algunos que llegan, llevan 5 minutos dentro del Congreso y saben todo. Entonces digo, pero qué envidia. ¿Cómo lo hacen? A mí me gustaría ser un poco así a veces. Y yo siento que el poder de la duda es algo tremendamente necesario. En política, en la fe, en cualquier parte. Es el poder, porque es el poder de la reflexión. Es el poder de mirarme a mí mismo y decir, bueno, ¿y está bien? Y lo que veníamos haciendo antes, ¿era lo que queríamos hacer? ¿Y tiene la consecuencia que queríamos que llegara? ¿Y cómo lo revisamos? Y entonces poder cambiar de opinión no puede ser un pecado mortal, no puede ser que signifique, no, ¿sabe qué? Cambió de opinión. Yo antes pensaba esto, pero ahora pienso otra cosa distinta. Ah, no, entonces es un traidor. ¿Por qué? Encantado, después podemos hablar de la traición, porque creo que hoy día se ocupa de manera muy potente frente al facilismo de la política. A mí me han dicho traidor por una serie de cosas, entre ellas porque yo condeno cualquier tipo de violación a los derechos humanos, como las que ocurrieron en dictadura en Chile, como las que ocurren hoy en el mundo. Uno me dice, ah, traidor. Digo, ¿traidor de qué? Si la razón por la cual yo estoy en política es por la dignidad de las personas, es por la libertad de las personas y por una sociedad que contribuye al bien público, ¿cómo podría ser traidor? ¿Traidor de qué? Es justo al contrario. La traición es tratar de ocultar en que efectivamente se violan los derechos humanos, tratando de superponerlo por una justificación moral que no es aceptable. Eso es traicionarse a uno mismo, y eso es mucho peor. Entonces, el populismo, teóricamente, y yo creo que el que mejor la definió para aquellos que les gusta la tesis del populismo es Ernesto Laclau, un argentino, y su esposa. Y entonces dice, bueno, que teóricamente es la lucha de los derechos del pueblo en contra de una élite. Ahora, esa élite, por supuesto, se viste de acuerdo al que siente que tiene el poder de representación del pueblo. Entonces, ¿cuáles son las típicas como características del populista? Es aquel que pretende atraerse las clases populares a través de decir, mira, los políticos en genérico no sirven de nada, tenemos que desconfiar de las instituciones porque nunca nos entregan ni la justicia ni lo que nosotros queremos, que yo soy el representante y por tanto tengo diálogo directo con las bases y soy su mejor intérprete y cualquier otro que me diga una cosa entonces no funciona, que voy a movilizar al pueblo en caso de que alguien se oponga, en que tiene una lógica caudillista y nacionalista. Bajo esa definición caben hartos. Y por supuesto que el medio en el cual se mueven hace que sea más posible o menos posible ese liderazgo populista. Y el populismo es muy riesgoso, porque les funciona. Les funciona y les gana votos, y aprovechan las redes y aprovechan otras fórmulas para entonces después erigirse a sí mismo como los mesías y los solucionadores de los problemas. Yo me he ganado hartos retos, pero no tengo ningún problema en que, por decir que en Brasil, que las elecciones son ahora, no soy de la alternativa de decir felicitemos a Bolsonaro. Por supuesto que no tengo pero ni un ápice de simpatía por la corrupción profunda del PT, del candidato Haddad, que al día siguiente de pasar a la segunda vuelta va a ver a Lula que está preso por corrupción, ni al fracaso absoluto de las políticas impulsadas por el Foro Sao Paulo, en donde todos sus líderes o están presos, o están esperando estar presos, o están prófugos. Ninguna simpatía. Lo que más quiero es que pierdan.
pero no con cualquier cosa al lado. Porque si es cualquier cosa al lado, puedes ganar en el corto plazo, pero pierdes en el largo plazo. Y a mí me interesa ese largo plazo. Entonces, por supuesto que sí. Yo entiendo que los brasileños que votan por un tipo como Bolsonaro no lo votan porque es misógino, no lo votan porque es homofóbico, ni lo votan por la cantidad de estupideces que dicen. No. Lo votan porque es la alternativa frente a esos otros que los oprimieron, que les mintieron y los engañaron, y es una tremenda corrupción. Pero no vale cualquier cosa al lado. Ese es el riesgo. Entonces, al menos desde Chile, nosotros tenemos que poder respirar y decir, veámoslo con un poco más de cuidado. Veámoslo con cuidado, porque la democracia liberal es la que nos ha hoy día permitido al menos garantizar la defensa de la dignidad de las personas, la defensa de la libertad de las personas, no completamente, pero sí es la que mejor ha hecho ese trabajo. Entonces la alternativa del populismo es una que está ahí presente frente a esta crisis de, y obviamente yo no soy un tipo que siga al autor que les voy a citar, pero hay un autor que dice, mire, una crisis se define como aquel estado en el cual el ciclo anterior todavía no ha muerto y el ciclo nuevo todavía no ha nacido. Ese es Gramsci, por eso se los digo que a mí yo no lo sigo, digamos, obviamente. Pero tiene un gran punto en definir qué significa esa crisis. Estamos en esa etapa nebulosa, en esa etapa que es difícil distinguir. Entonces, en esa etapa difícil de distinguir, la respuesta facilista te dice, bueno, yo soy el Mesías. Y de hecho, además, Bolsonaro se llama, de segundo nombre es Mesías. Jair Mesías. Deberíamos haber sabido antes. Esa lógica es la que preocupa, porque si la respuesta es facilista, entonces es una respuesta que finalmente tiende a ser autoritaria. Es exactamente igual como partió Chávez. En un clima de corrupción de la política, en un clima de baja de las instituciones, en un clima de problemas sociales relevantes, él se planteó a sí mismo como un Mesías. Y le fue bien los primeros 3 años, hasta que se transformó en un dictador. Y hoy día tenemos a una brutal dictadura asesina con Maduro. Ese es el riesgo, que uno sabe cómo entran, pero no sabe cómo salen. Muchas gracias, Jaime. En este contexto que se ha descrito, Fernando, ¿cómo es posible volver a amar la política? ¿Por qué el diálogo, los acuerdos y el bien común se han transformado en apuestas abstractas que han perdido legitimidad? Tú antes decías de que el Estado ya no tiene poder, pero con esta última alusión que hacía Jaime, si uno mira la realidad de Venezuela, el mismo Brasil, Nicaragua, Cuba y otros países, Argentina, quizás si volver a amar la política, también tiene que hacer las cuentas, por lo menos en América Latina, con un Estado todopoderoso. Es una realidad de la cual la América Latina todavía, me parece a mí, está bastante influida. Bueno, primero, retomo una cosa que ha dicho Jaime, porque yo tengo la misma experiencia que él. Cuando dice, yo voy al Congreso, veo a mis compañeros, tienen ya el argumentario, en español los políticos llaman argumentario, y no indagan, no se preguntan. Él lo llama la duda, yo le llamaría la crítica. O sea, lo que hace interesante, supongo, la política, lo que hace interesante el periodismo, no es repetir lo que se supone que tú tienes que decir, porque como estás en un medio de derecha, de izquierda y tal y cual, eres previsible. A mí el periodismo me sigue interesando porque yo acabo el programa, salgo del programa y me doy cuenta que aquí y allí y en tal cosa he sido previsible, no he estado atento a los matices, al bien que había presente, al bien de la persona, a entender mejor lo que tenía delante, a lo que el otro me proponía. He sido cómodo, he sido perezoso en el sentido de, como yo soy católico, tengo que hacer el catálogo de los derechos y que no, hombre, que no. Que eso no me interesa, que no me interesa. A mí lo que me interesa es abrir espacios de libertad, ponerme yo en movimiento, juzgar y abrazar lo que haya de positivo en cualquier sitio. Por eso me he sentido muy identificado. O sea, es este ejercicio de crítica, de aventura personal, de ser digno de descubrir lo que uno tiene delante, no de aplicar recetas, que la receta no me sirve, no me interesa, me aburro con la receta, no construyo nada.
Y sin embargo, cuando te das cuenta que has sabido comprender al que tienes delante, sacar lo que es positivo, encontrarte con el que parecía que no tenía nada que decir, se le dilata a uno el corazón, está uno liberado porque ha estado ejerciendo una capacidad crítica. O sea, la primera liberación es juzgar y abrirse. La política, decía, la política, cuando hay régimen totalitario, hay un poder totalitario que es el de los estados todavía, y el poder del mercado, porque hay un poder del mercado bestial. Yo creo que ahí el gusto por la política viene, o sea, para no caer en esa frustración que también describía Jaime, que es instrumentalizada, puede haber ante esta situación la tentación, como están diciendo algunos, vamos a retirarnos a los lugares seguros. Los católicos nos metemos debajo del campanario, nos ponemos todas las faldas de monaguillo y nos dedicamos a cambiarle el agua bendita a la pila, ¿no? Agua bendita, para acá, para allá. Muy bien, resuelto el asunto. Primero, no existen los lugares seguros. Es la llamada opción benedictina. Cada uno en su capillita cambiándole el agua bendita. Porque el mundo está en todos sitios. Y segundo, no existe esa opción. O sea, esa opción no es católica. Eso será lo que sea, pero eso no tiene nada que ver con el catolicismo. O sea, la vocación es el mundo. ¿Cómo recuperar? Preguntabais. Hombre, yo creo que frente a la frustración, frente al escapismo, porque hay otra fórmula que es el escapismo, ¿no? Todos metidos debajo del campanario, ¿no? Hay que buscar la experiencia concreta que da cauce al deseo de construcción. Yo creo que la política tiene mucho que ver con el deseo, con el deseo, o sea, uno está marcado por el deseo de construir, de encontrarse con el otro, de ir en busca del otro para resolver necesidades concretas, para reconocerse en el otro. Yo creo que la política se empieza a recuperar, el bien común se empieza a recuperar cuando yo encuentro con el otro un lugar, o sea, una ocasión de construir. La política se recupera en los espacios de convivencia, y esto está teorizado, o sea, hay una serie de sociólogos que te lo explican. No la totalidad abstracta, sino el encuentro con el otro que te permite construir. Todos tenemos un vecino, todos tenemos un compañero de facultad, todos tenemos una necesidad. Hay que cambiar la facultad tiene que ser más humana, la casa tiene que ser más humana. Esas iniciativas desde abajo, la política desde abajo, hecha del encuentro con el otro, con el gusto de dar cauce al deseo, que no es solo deseo sexual, que no es solo deseo, que el deseo de infinito es deseo de construcción con el otro. En esos espacios concretos, en que el otro se hace real, no es el otro abstraído de las redes sociales, la política se experimenta como socialización, la política se experimenta como encuentro, la política se experimenta como diálogo, en el que yo con el otro estoy explicándome, o sea, un ejercicio. Hay un ejercicio que es encontrarse con el otro, hay un ejercicio que es el diálogo con el otro, hay un ejercicio que es narrarme a mí mismo haciendo junto. Pero yo hay una cosa de Francisco que me parece fascinante. Cuando tú ya te parece que no puedes hablar con el otro, haz algo con el otro. Porque haciendo con el otro emerge que es más lo que te une que lo que separa. Y esas experiencias que podríamos llamar de micropolítica tienen un valor de construcción bestial. O sea, en el momento en que eso se pone en marcha, la política es encuentro, diálogo, construcción concreta, con experiencia de un deseo que se está realizando, la política corre. La política corre, y a estos señores que están en el Parlamento tenemos algo que decirle. Porque voy a ver a Jaime y digo, mira Jaime, yo para resolver el problema de mi barrio, el problema de la facultad, he hecho esto. Y el político tendrá que someterse a una sociedad que está en marcha. Yo le pediré al político, no le iré con un catálogo de frustraciones o de abstracciones, le iré con una experiencia que está en marcha y le diré, oye, ayúdame a esto, que yo estoy construyendo ya. Gracias, Fernando. Jaime, ¿te podemos pedir algún ejemplo que documente esto último que nos decía Fernando?
porque nos contaste algo muy interesante preparando este foro hace días atrás. Este gusto entonces tuyo por la política, ¿cómo se construye con el otro? Con el otro que a veces, si entendí bien lo que nos contaste, te presta ropa también para que se apruebe un proyecto que tendencialmente no se habría aprobado. Lo primero que quería decirles una cita de un poema, que en verdad yo la conocí porque también tiene el mismo nombre que una canción de Metallica. Y se llama... Sí, muy buena música. Se llama ¿Por qué doblas las campanas? Y dice... nadie es una isla por completo en sí mismo, cada hombre es un pedazo de un continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Por eso, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Y por tanto, nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque doblan por ti. Esa es parte del poema de John Donne, que después obviamente agarra a Hemingway y lo pone en un libro que se llama ¿Por quién doblan las campanas? Y también hay una película y otro, pero la canción es la mejor. Y para mí eso es parte de la definición de lo que es la política. Es que somos las personas quienes, como condición inherente, tenemos nuestra dignidad humana, y el Estado lo que tiene que hacer es reconocerla y no otorgarte la dignidad, pero sí reconocerla y por tanto protegerla. Pero no implica que todo se resuelva en el individuo, porque no somos una isla ni un promontorio, sino que vivimos en esa comunidad, y por tanto lo que le pasa al otro también me pasa a mí, y me influye a mí. Entonces en esa vida en común es la definición de la política, de la polis antigua, de la ciudad. Perder el desafío de la vida en común y solamente preocuparnos de aquello que es visible o de aquello que es individual es el riesgo permanente. Yo soy economista, soy liberal en ese ámbito, pero la economía por sí sola no basta. La solución económica por sí sola no basta, porque para que sea sustentable y sostenible necesita encontrarse con el otro. La clave de una economía social de mercado no es que exista solamente un mercado. Y a quienes les guste, a los filósofos más antiguos, en este caso, nunca tan antiguos así como los Aristóteles, digamos, pero Adam Smith, antes de escribir el típico libro que todos recitan y que además dicen de manera profundamente equivocada, que probablemente no se han leído nada de él, que es la típica de la mano invisible y otro, él escribió un libro antes de ese, que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y es en ese libro donde dice cuáles son las condiciones necesarias e indispensables para que un mercado pueda funcionar bien. Y entre ellas está lo que él le llama la simpatía. No hay una buena traducción, pero en el fondo es ponerse en el lugar del otro. Es encontrarse con el otro. Y solo así entonces yo puedo confiar que cuando hago un intercambio con otra persona es beneficioso para ambos. Y no que el otro está tratando de hacer algo a costa mía. Entonces esa lógica normativa de nuestra teoría de justicia es la fundamental para que luego en la sociedad nos podamos encontrar. Yo por eso me declaro liberal clásico, digamos, porque me gustan ese tipo de pensamientos que son evidentes, que hay ciertas cosas que nos pasan entre nosotros, que de lo contrario entonces una herramienta como es el mercado termina sino fracasando. Y lo que me decía Bolívar, uno tiene que estar abierto a sorprenderse también por el otro, en ir a encontrar al otro. Y hace poco tiempo, hace un año y medio más bien, se me acercaron unas personas porque era un grupo de mujeres que tenían un colectivo que se llamaba Colectivo Identidad NN. Yo obviamente no sabía a qué se referían, y eran madres que habían perdido a sus hijos mientras estaban esperando o en el momento del parto. Y me decían, nosotros perdimos a nuestro hijo de 6 meses, de 7 meses, de 4 meses, y tuvimos que enterrarlo, y al enterrarlo, en la tumba, salía NN, hijo de. Y una de ellas, que tenía 7 meses su hijo, la pasaron al hospital, a la sala de parto, exactamente al lado de las otras mujeres que tenían a su bebé en las manos, y a ella le pasaron a su hijo en una bolsa negra. Y le dijeron que eran restos biológicos. Frente a ese drama humano, por supuesto que uno no tiene otra cosa sino que de decir, ¿cómo?
Pero para que esto fuera aprobado, yo necesitaba que hubiesen otras personas que no solamente de mi lado estuvieran disponibles. Y entonces me acerqué a algunas personas. Y fue muy transversal. Y por suerte la semana pasada se votó y se aprobó este proyecto que permite que todas aquellas madres y padres que hayan perdido un hijo en gestación le puedan poner su nombre. No con ningún fin en términos civiles, penales, no tiene absolutamente nada que ver, de hecho, con el aborto. A pesar de que yo estoy en contra del aborto, pero no tiene absolutamente nada que ver con el aborto, tiene que ver con la dignidad de ponerle el nombre para que fuera un recuerdo. Por supuesto que no fue unánime. Y hubo muchos que votaron en contra. Y yo lo lamento profundamente porque no fueron capaces de salirse de la trinchera y de poder conocer el dolor del otro. Entonces yo sé que hay una frase que dijo un político al quien yo más estimo, que dice: la política es sin llorar. Yo creo que puede ser sin llorar, pero tiene que ser con sentir, porque si no sientes, entonces no sabes qué es lo que tienes que priorizar. Y eso es lo fundamental. Entonces, en el conocer al otro, uno tiene que estar abierto a conocer algo que te motiva y que te hace sentir. También les conté el caso que hace pocos días fui a un hospital que está muy cerca de acá, que es el Hospital Josefina Martínez de Ferrari, que atiende a niños y niñas que necesitan ventilación permanente. Y ellos son derivados de distintos hospitales públicos, llegan acá y cuando uno entra a ese hospital, uno se da inmediatamente cuenta de que no es solamente un recinto en el cual se atienden bien a los niños, sino que es un lugar donde se vive y se transpira por ellos, y se inspiran por ellos. Entonces es imposible salir de ahí sin decir, por supuesto, esto es lo que yo quisiera que se pudiera replicar en distintas partes. Yo sé que podría tocar un tema polémico también, pero cuando hablamos del proyecto de identidad de género, para mí fue muy importante juntarme con distintas familias que vivían el caso de tener un hijo trans. Y me lo decían, mira, me decían, yo no escogí esto. No es algo que yo haya buscado. No es que yo crea ni esté incentivando la ideología de género. No, dicen. Esto ocurrió ahí. Esas vivencias son muy importantes para cuando uno quiere hacer política. Es sentir en el otro. Por supuesto que uno tiene el riesgo de nuevo de hacer solamente política desde la emocionalidad, y eso sería un error. Pero sin la emocionalidad, la política es un error. Entonces, ¿cómo se descubre? Se descubre a través de esas causas que te hacen sentido, de esas causas que te permiten generar buenas razones para estar allí y que te permiten siempre que sean en torno a tus convicciones y de forma colectiva. Gracias, Jaime. Quisiera proponerles una mirada un poco más atenta ahora a ciertas circunstancias particulares que han definido de alguna manera, se podría decir así, o que han interrumpido con mucha fuerza en la agenda de nuestro país. Entonces poner la lupa un poco en lo que ha sucedido en esto que se ha denominado la cultura de los abusos, y que es una realidad más o menos casi transversal, diría yo, en el mundo político, especialmente en el mundo empresarial últimamente y el mundo eclesial. Y quisiera preguntarles cómo esta cultura de los abusos hoy día se puede responder a ella desde una urgencia de justicia y de reparación de frente a las víctimas, y al mismo tiempo fortaleciendo a la sociedad civil. Fernando. Antes de entrar en el tema de las víctimas, solo deciros que tenéis una gran suerte de tener a Jaime como político. No, porque por dos cosas. Primero, porque esta forma de hacer política a partir de la necesidad concreta es una forma de hacer política muy sana. Y segundo, porque tenéis un liberal que no ha caído en la gran trampa del liberalismo económico. El liberalismo económico dice: la sociedad solo se mueve por intereses y la mano invisible convierte los intereses en el bien de todos. Y él, sin embargo, acaba de decirnos que por encima de eso es más importante el deseo de socialización. No son los intereses egoístas los que mueven la sociedad, es el deseo de socialización. Esto que nos ha dicho Jaime, que parece poca cosa, es una auténtica revolución que hay que reivindicar, porque todos vosotros y yo somos hijos de una mentalidad que piensa que lo que mueve el mundo son los intereses, que el otro es un egoísta y que es un enemigo.
Y a pesar de ser archicatólico o archi buenistas y tal cual, seguimos pensando que el mundo se mueve por intereses. Y Jaime, en 2 palabras, ha hecho una revolución cultural de una gran magnitud. No son los intereses, es el deseo de socialización el que mueve el mundo. Abusos, vamos a ver, yo esto evidentemente lo digo como miembro de la Iglesia Católica, tomando como referencia las palabras del Papa Francisco. El clamor de las víctimas ha llegado al cielo, a lo más profundo. Punto. Nosotros hemos cometido probablemente el mayor pecado que se podía cometer. Los nuestros han cometido la mayor vergüenza que se podía cometer. Y por eso pedimos perdón, pediremos perdón 1000 veces. Con lágrimas, porque no hay nada que pueda restar 1 milímetro a la culpa y al mal que hemos hecho. Como decía Benedicto XVI, las manos que tenían que cuidar han hecho el peor de los pecados. Y no se trata de ver cómo esto no se puede gestionar. El mal no se gestiona. El mal se pide perdón por él y se mira al que lo espía. Pero el mal no se perdona, o sea, el mal no se justifica, el mal no se gestiona. Claro, en esta situación ahora la pregunta es, ¿podemos repartir? ¿Podemos recomenzar? ¿O nos vamos todos a casa? Apagamos, o sea, cerramos, o sea, y nos vamos a casa, con el rabo entre las piernas. Porque, o sea, si hay algo claro es, y yo no quiero responder por vosotros, que nosotros no podremos volver a apoyarnos en ninguna coherencia moral que salga de nuestras manos, porque no la tenemos, porque no podremos decir una sola palabra basada en nuestra capacidad moral, ni en nuestra capacidad ética. O sea, no podemos pensar que el mal hecho lo han hecho otros. De algún modo nosotros somos también partícipes de ese mal. Claro, la pregunta es, cuando uno está así, ¿tiene algo que afirmar? Esta situación dolorosísima plantea la gran pregunta. ¿Tenemos nosotros experiencia de algo que sea más que la coherencia moral? Porque la coherencia moral no la hemos tenido, no solo eso, hemos tenido la mayor de las incoherencias morales posibles. Nosotros, laicos y católicos, ¿tenemos algo que proponer que no sea nuestra capacidad moral? Porque a mí no se me ocurre otro sitio del que partir. A mí solo se me ocurre decir, yo, nosotros, los nuestros, han sido unos canallas. Hemos cometido un pecado por el que perdimos 1000 veces perdón. Pero yo es que no tengo, o sea, lo que yo propongo, lo que yo afirmo, lo que yo digo no es mi coherencia moral que no vale nada, sino una experiencia de catolicismo que es la experiencia de haber sido perdonado, de haber sido abrazado. No hay que darse prisa en responder esta pregunta, O sea, yo creo que nosotros no podemos ponernos en medio del mundo defendiendo no sé qué, desde luego no unos valores, porque no hemos estado a la altura de esos valores. ¿Tenemos una experiencia más fuerte que la coherencia moral? Porque el cristianismo no empezó por una doctrina, no empezó por una coherencia moral. Empezó y empieza siempre por la experiencia de un amor presente. ¿Tenemos experiencia de ese amor presente a nosotros que hemos sido los más canallas de todos?
Muchas gracias, Fernando. Jaime, la misma pregunta. ¿Es posible, frente a esta cultura de los abusos, reforzar, corregir y fortalecer al mismo tiempo la sociedad civil? ¿Podemos aprender algo de todo esto? Yo creo que la respuesta es completamente sí. Uno de las crisis que hoy día vive la Iglesia es no solo en torno al abuso, sino que es también por este nuevo mundo en el cual yo decía al inicio, en que el poder se ejerce de forma distinta, en que estas ideologías omnicompresivas están en retirada, en que se exige la coherencia y la transparencia. Por supuesto que la Iglesia ha sido reacia o lenta en poder, y no quiero ser injusto solo con la Iglesia, porque son todas las instituciones más antiguas más bien, las que les ha sido demasiado difícil adaptarse a los nuevos tiempos. Y en nuestro país, por supuesto que esto ha sido brutal. Y ha sido brutal por la cantidad de casos, en el tiempo, de forma repetida, y no que eran hechos aislados. Entonces esto no es una crisis de la fe, en el sentido de la fe católica, pero sí de la estructura a la cual la Iglesia, y en particular en nuestro país, está funcionando, que es perfectamente discutible. No es un dogma el cómo se estructuran las iglesias del interior. Y me cuesta ver que la solución no vaya por el lado de que los laicos tengan un mucho mayor control y participación en lo que ocurre al interior de la Iglesia. Porque cuando la Iglesia en Chile confundió el pecado con el delito, entramos en un problema grave. Porque una cosa era que lo confesaran y por tanto que pudieran resarcir, pero eso también era un delito y por tanto el deber de denuncia era muy importante. Porque esto era profundamente anticristiano, anticatólico, y que dañaba de forma estructural la confianza del fiel, de aquel que quería ir a buscar identidad, guía, y por tanto esa fractura es demasiado profunda. Yo entiendo que además es complicado porque hoy día se tiende a generalizar esto y decir, entonces todos los sacerdotes hacen esto, y no es verdad. Pero precisamente como no es verdad, es que la reacción tiene que ser profunda y tiene que ser dura. Tiene que ser de cambiar aquellos espacios en donde había oscuridad para que no se vuelvan a repetir nunca este tipo de cuestiones. Porque no es algo técnico. No es algo que haya una especie así como de checklist que uno empieza a hacer, entonces ya, sí, que los vidrios estén transparentes, que no, es un problema cultural. Ese es el que tiene que cambiar, y por supuesto que una crisis de esta magnitud hace que nosotros lo hagamos reflexionar. Y así como otra cosa más, que es que una de las razones por las cuales ocurre abuso, no solo en la Iglesia, sino que en cualquier acto humano, es cuando existe esta relación de asimetría muy grande entre el poder que tiene uno versus el otro. Por eso es que se da, lamentablemente, más repetido en el que es el cuidador y el menor, en que es el profesor y que es el menor, en el que, porque tiene más fuerza el hombre frente a la mujer, y en este caso frente al sacerdote, que se suponía en una categoría moral superior y por tanto en cierta forma como endiosado, y el que estaba debajo. Y ahí es donde nos equivocamos. Porque está bien que nosotros le exijamos más a quienes son nuestras autoridades, y en este caso a los sacerdotes en la Iglesia. Pero otra cosa es pensar que no son humanos. Y por tanto que requieren y tienen los mismos problemas, las mismas dudas que tenemos nosotros mismos. Y por supuesto también es algo para la formación de ellos mismos. Que tienen la misma duda y los mismos problemas que tienen el resto de las personas. Y ese ámbito de protección creo que se logra en comunidad. No se logra de forma individual. Entonces, no tengo la respuesta total para decirte, mira, esto es lo que tiene que pasar. Pero sí, la cultura del no abuso es la cultura del igual. Y que no existe esa jerarquía que es intocable y que por tanto tengo temor a decir que algo no estaba bien. En que tiene que haber control interno o externo. Hay una frase de uno de los federalistas, en Los Federalistas, de James Madison, que dice, si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Claro, porque estaría todos nuestros problemas solucionados. Y dice,
Si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, no serían necesarios los controles internos o externos, obvio. Ellos siempre buscarían el interés general, y como son ángeles, además son perfectos. Pero a continuación dice, pero como no somos ángeles, los políticos, es evidente que no, ni estamos gobernados por ellos, entonces los necesitamos. Bueno, la iglesia también lo necesita. Necesita esos controles internos y externos. Y esa mirada externa, ¿quién mejor que los propios laicos? Para abrir las puertas y ventanas de forma que no ocurra ningún espacio de oscuridad en donde el abuso, que puede ser algo humano, también ocurra ahí y produzca ese daño tan profundo como el que ha producido acá. Muchas gracias. Les propongo la última pregunta, si es posible, en 2 minutos y medio cada uno. Sí. Entonces, el título de este encuentro, Digno de descubrir el mundo, ha nacido en Albert Camus de una relación educativa con su profesor de educación básica. Pregunta, en esta crisis que vivimos, en que hay una desproporción frente a los nuevos rostros del poder, ¿tiene sentido todavía apostar por la persona? ¿Qué significa ese apostar por la persona? Y si es posible entonces realmente educar? ¿O todo al final termina siendo una tendencia funcionalista? Yo creo no solo que es posible apostar por la persona, sino que es lo único que queda. Es lo único que queda, es el tiempo de la persona. O sea, la Ilustración se ha hundido, los viejos sistemas de organización se han hundido. Solo queda la persona, solo queda el yo, solo queda la manera que habéis tenido de organizar la exposición, de leer poesía, de buscar la belleza. O sea, ese es el recurso. O sea, estamos, citabas, Jaime, antes a Gramsci, se ha acabado un siglo, no ha empezado el otro, no sabemos qué ha empezado. O sea, hay un mundo que se ha terminado, el gran mundo de la modernidad, el mundo nuevo no ha empezado. ¿Qué significa el tiempo de la persona? Porque el tiempo de la persona no es un sentimentalismo, un buenismo, un minimalismo, un meapilismo. El tiempo de la persona es que la energía está en ti, en lo que tú eres. Porque hablar de la persona es hablar de tu deseo de conocer, de descubrir el mundo, tu deseo de infinito, tu deseo de construcción, tu deseo de ir al encuentro del otro, reconocer al otro, de desafiar de forma positiva el poder. Si toda la rabia, por ejemplo, toda la frustración que genera la violencia se transformara, gracias a la educación, en una capacidad de encauzar ese deseo en la construcción, no estaríamos viviendo, no le sería fácil al populismo, no le sería fácil al populismo, no se le sería fácil al poder. La persona es capacidad crítica, son certezas y evidencias que nos constituyen, que las descubrimos en la relación con el otro. Ahí es donde todo se sustenta en la persona. Todo se sustenta en que tú, hoy, en la relación con la exposición, en la relación con Jaime, hayas descubierto, por ejemplo, tu vocación política y quieras seguir esa intuición que has tenido. Y hablando con cualquiera, ahí hayas descubierto que te interesa la poesía, que te interesa una belleza que no quieres que se agote. Y eso es lo único que tenemos. Si pensáis que el gobierno del mundo va a resolver el problema, si pensáis que no sé qué gobierno de Chile va a resolver el problema, estamos aviados. Solo queda la persona en pie. Y esa es una energía portentosa. No despreciéis el valor de la persona. Está todo en ello. Václav Havel lo dice, el poder de lo sin poder. El poder de vivir en la verdad, no en la mentira. El frutero que frente al Partido Comunista le es del poder de lo sin poder. Quita el cartel que le manda el partido poner. Ahí está el cambio. Esa es la categoría política definitiva. Un yo libre, apasionado, interesado por la vida, que se pone a vivir la aventura de su propia existencia. Muchas gracias. La misma pregunta, Jaime. ¿Qué valor puede tener para la política educar a las personas? ¿No debiera ser todo una cuestión de mejorar los parámetros por los cuales la sociedad funciona mejor y en un cierto sentido la política tener menos dificultades? Bueno, comparto plenamente lo que dice Fernando. Precisamente porque estamos en esa crisis es que se debe apostar por la persona, porque es la solución a esa crisis. Y cuando alguien habla de persona, no es el individuo, en el sentido de uno solo.
sino que es la persona en su totalidad. Y no puedo sino compartir el aprecio por la belleza, por la poesía, por el arte, por lo que supuestamente no es medible ni cuantificable, que tiene que ver con la persona. Entonces, en la educación, por supuesto que hay ciertas cosas de la funcionalidad que son estrictamente necesarias para que alguien pueda desenvolverse libremente en la sociedad actual y moderna. Por supuesto que sí. Y por supuesto que además debemos cambiar las formas en las cuales seguimos enseñando, que es la misma que hace 100 años, 250, y nadie podría decir que hoy día nuestros hijos aprenden y son igual que como eran nuestros abuelos cuando eran niños. Es evidente que no, y eso es algo que también requiere de un cambio muy profundo. Solo para poner un ejemplo de aquí, los que somos un poquito mayores, porque veo hay varios que no, muchos de nosotros cuando fuimos al colegio tuvimos que ir a la biblioteca a buscar una enciclopedia, la hispánica sí estaba y la británica sí estaba, y comparar entre esas dos para ver cuál era la tarea que teníamos que hacer. Yo le digo eso a mis hijos y se ríen en mi cara. Y me preguntan, ¿cómo es posible que exista un libro donde estén esas cosas? Me dicen, ¿para qué? Y tienen toda la razón, porque ellos lo que tienen que ir a hacer es meterse a internet y encuentran literalmente millones de respuestas, y entonces lo que en su mente tiene que estar es discriminar información. Y eso es profundamente más difícil que simplemente ir a buscar dos piezas de información. La forma en la cual hoy día se enseña es la misma que hace mucho tiempo, cuando todo ha cambiado. Entonces, el deporte, el arte, la música, que no están en el CIMSE, que no están en la PSU, educan en esos valores y virtudes que son los que más nos interesan y que tienen como consecuencia buen CIMSE y buen PSU y mejores personas. Por lejos. Es la razón por la cual yo me pude graduar de mi colegio además, así que si no hubiese hecho atletismo me habrían echado de todas maneras. Y contarles una última cosa. El otro día estaba en un café en Providencia, medio escondido, tengo que reconocerlo, porque habían sido un par de semanas media compulsionadas, y de repente llega una señora y me dice, ¿tú eres el diputado Belolio? Y yo antes la miré primero para ver si decía sí o no, porque depende de la cara de con que venga alguien, es que si digo si sí o no. Entonces la miré y no supe leerla bien, entonces le dije, ¿sí? Entonces me dijo, quiero hablar contigo. ¿Ya? ¿Me puedo sentar? Siéntese. Y se sentó. Y me dijo, mira Jaime, me dijo, yo soy una mujer de izquierda, yo saqué a mis hijos de un colegio privado para llevarlos a la educación pública, y llevé a mis hijos al Instituto Nacional y los llevé al Liceo 7. Y los tuve que sacar. Y los tuve que sacar por temor. Porque tengo miedo de que cuando los vaya a buscar en la tarde no estén bien. Tengo miedo de que él sea el próximo al cual le llegue la Molotov, o sea el próximo al cual lo golpeen. Y lo tuve que sacar. Y no encontramos los de mi lado a alguien que nos defienda. Porque le tienen temor. Y empezamos a conversar un buen rato. Lo que ella quería, no tenía temor que su hijo le fuera mal después en la PSU. No era su tema ese. Ni siquiera era solamente el tema por la integridad física, sino que su temor eran sobre los valores y las virtudes, que entonces se iban a perder. Y ella lo que hizo entonces fue apostar directamente por la persona. Por supuesto eran también sus hijos, pero lamentablemente son 1200 niños y niñas que han salido desde marzo hasta esta fecha en 8 colegios de Santiago por la violencia. Y entonces cuando no se apuesta por la persona, lo que ocurre es que terminan esos espacios secuestrados por grupos de violentistas que no quieren a la educación pública, sin embargo hablan de ella. Porque si la quisieran, no intentarían asesinar a una profesora con benzina. No golpearían a un carabinero en la cabeza como si diera exactamente lo mismo. No quemarían su propio colegio. Apostar por la persona es en el fondo entonces apostar por la dignidad de cada uno de nosotros, que se ejerce y tiene sentido cuando es con el otro, no cuando es solo. El desafío de ustedes también, y mío, es que la política no se trate solamente de las elecciones, sino que de las convicciones. Y esas convicciones es difícil de poner en chapas, que si es de derecha o si es de izquierda. Esa es una fórmula, por supuesto, a veces necesaria para ordenar,
pero no es la verdadera fórmula para solucionar ni para explicar. Y ahí hay un desafío de ustedes que yo sé que muchas veces dicen nosotros no podemos influir. No, no es verdad. Pueden hacerlo y pueden hacerlo mucho. Uno podría decir peyorativamente, y esto es cierto, yo he visto diputados que cambian su opinión cuando le mandan 3 tweets. Porque tienen una amplia debilidad en su convicción, digamos. Pero no significa eso que sea equivocado el que la sociedad civil y que los distintos grupos puedan influir en las autoridades que tienen que tomar las decisiones. A veces para que no se sientan solos y estén acompañados cuando la decisión es difícil, y otras veces para que rectifiquen en la decisión. Ambas cosas, dentro del margen del respeto, son estrictamente necesarias. Y son buenas. Y es parte del ejercicio democrático. Entonces, la única manera de salvar la democracia es no dejársela a los políticos. Es que ustedes la tomen en sus manos. Porque, tal como decía Fernando al inicio, la democracia somos cada uno de nosotros. Quienes están en política simplemente nos dieron el mandato durante cierta cantidad de tiempo para representarlos y ejercerla. Pero la democracia es de cada uno de nosotros. Entonces, si la tercerizamos, decimos, bueno, que allá la arreglen, no va a ocurrir. Porque lo justo no es solamente ese interés o esa organización de aquello que se ve, de aquello que va a marchar, de aquello que puede mandar el tuit, sino que muchas veces es también aquello que no se ve. Y eso que no se ve es donde muchas veces está la mayor vulnerabilidad y por tanto la mayor urgencia de la política. En los que viven en campamentos, en los que están postrados, en aquellos que sufren, en aquellos que no tienen cuidados paliativos en salud, en aquellos que esperan. Y eso solamente sale a la luz en la medida que las personas los hagan salir a la luz. Entonces la única fórmula o la única receta que podría haber es sin duda apostar por la persona. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Fernando, por dejarnos también estos ingredientes, estos insumos de una verdadera intención. Bueno, el almuerzo se está quedando las pilas, sí. No, quería agradecerles particularmente por esta mirada llena de una atención educativa y no de una atención festiva, que es lo que parece a veces abundar. Telegráficamente quiero simplemente subrayar primero lo que decía Fernando: la casa tiene que ser más humana. La casa tiene que ser más humana como un signo, como un camino en la dirección contraria a la abstracción en la cual vivimos, en la cual transformamos cada cosa cuando hablamos del bien común en una propuesta que nos divide en cambio que acercarnos al otro. En segundo lugar, qué bella forma de empezar a acercarnos a la política, teniendo presente de que no es un lugar, como decía Jaime, de quedarnos o de instalarnos en una trinchera, sino que salir al encuentro del otro. Porque al final, si esto no se vuelve un deseo de cada uno de nosotros, no tiene ningún sostén. Tercero, qué desafío también este que decía Fernando. Tenemos algo más que ofrecer a los demás que nuestra coherencia moral, tratándose de abusos, de injusticia, de falta de desarrollo. ¿Hay algo más que podemos ofrecer a la gente que encontramos? ¿Cuál es nuestra contribución? Y por último, quizás la tarea más grande de este panel y de nuestro encuentro: ¿qué significa este apostar por la persona? Como decía Fernando, este apostar por la persona es lo único que nos queda. Un yo apasionado es lo que podemos desearnos a cada uno de nosotros, es lo que podemos desearle a los demás. Es lo que podemos también seguir deseándole a Fernando, que siga con este mismo ímpetu sus cruzadas que hace por el mundo y por España, que no es poco, y Jaime, la cruzada que le toca hacer en el Parlamento y en todos los lugares donde él va. Yo creo que escucharlo hoy día, como digo, ha sido para mí una ocasión, una provocación muy grande a que nuestro meeting se vuelva una ocasión de seguir encontrando personas como ustedes y seguir encontrándolo a ustedes. Están disponibles a seguir nuestro diálogo. Muchas gracias, les quiero pedir un aplauso a todos los que están aquí.